Para los que no me conocen, mi nombre es Francisco Sabino. ¿De qué voy a hablar hoy? Hoy voy a hablar de un hecho ocurrido en el año 1945 que se refiere a la rendición de dos submarinos alemanes después de la Segunda Guerra Mundial en un puerto de la Argentina. Me refiero exactamente a la base naval de Mar del Plata. Vamos a aclarar que la base naval de Mar del Plata se encuentra en la provincia de Buenos Aires. Es una ciudad turística y además es sede de la base de submarinos en la ciudad de Mar del Plata. Algunos este tema lo conocen, otros no lo conocen. Los que lo conocen lo pueden conocer completo, otros lo pueden conocer a medias, otros pueden conocer esto con errores. Voy a tratar de esclarecerles exactamente cómo ocurrió. Voy a hablar de cómo fue la rendición, qué pasó con su comandante, qué pasó con su tripulación, cómo terminó el submarino y, por supuesto, los comentarios seguramente que van a surgir de este video. Yo ya lo sé, lo veo por otros videos que he hecho. Van a empezar a surgir los comentarios respecto de la llegada en submarinos de jerarcas nazis a la República Argentina, de otros submarinos que aparecieron en las costas argentinas. Bueno, de todo eso voy a hablar. Otra de las aclaraciones que quiero hacer en este video, porque seguramente me lo van a hacer ver, es que hay una gran diferencia entre lo que es un submarino y lo que es un sumergible. Un submarino es una nave que fue construida para navegar debajo del agua y eventualmente en superficie. Un sumergible es una nave que fue construida para navegar en superficie y eventualmente debajo del agua. A lo que yo me voy a referir hoy es un sumergible. Que diga la palabra submarino es para englobar en general todo. Si uno no habla de los sumergibles alemanes, habla de los submarinos alemanes. Bueno, no importa. Acá lo importante es que me entiendan. Son sumergibles. Que yo diga eventualmente submarinos ya es por un tema ya de costumbre. Quería aclarar este tema porque seguramente me lo van a hacer ver en los comentarios. Hablar de un submarino siempre lleva un poco de intrigas, de leyendas, de mitos. El submarino es un arma letal, es un arma que no se ve, que no se escucha, ataca cuando menos lo pensamos. Por más que sepamos que hay submarinos, no sabemos en qué momento nos van a atacar. Hay muchas películas de submarinos de los Estados Unidos, japoneses, alemanes, pero el submarino alemán tiene una particularidad distinta a cualquier otra. Los famosos lobos grises que sembraron el terror de las fuerzas aliadas en el Atlántico Norte cuando iban de Estados Unidos a Inglaterra todos los buques con pertrecho, con cargas, con alimentos, con todo lo que necesitaban para la guerra. Los submarinos alemanes hicieron en esas aguas grandes estragos. Así que siempre el submarino alemán, esos famosos lobos grises, siempre es importante hablar de ellos y, vuelvo a repetir, llama mucho la atención. También es importante aclarar que hay que analizar este video con hechos históricos, es decir, no podemos con los ojos de hoy o con la mentalidad de hoy juzgar un hecho que ocurrió hace tantos años. Además hay que considerar que los Estados Unidos estaban en plena guerra en ese momento con el Japón y hacía muy poco estaba presente la guerra en Europa con los alemanes. Así que bueno, hay que analizar un montón de esos factores cuando uno empieza a desglosar y hacer comentarios respecto de este video. Alemania había construido 1.162 submarinos. De ellos fueron hundidos 789, perdiendo 28.000 de los 41.000 hombres que tenía la fuerza de submarinos. Hundieron 2.882 buques, totalizando 14.500.000 toneladas. Acá tampoco se salvó la República Argentina, que tuvo 3 buques que hundieron los alemanes, 3 buques de carga,
El de mayor repercusión fue el Río Tercero, donde murieron 5 tripulantes de ese buque. Para los alemanes no había diferencia entre un buque de guerra y un buque de carga. Ellos actuaban en función de las órdenes que emanaban del alto mando de la Kriegsmarine alemana. Alemania capitula los primeros días de mayo del año 1945. Poco antes de suicidarse el Führer, Hitler, delega el mando de la Alemania, el poder, en su almirante de la flota, el almirante Karl Dönitz, que no era un hombre del partido. Karl Dönitz, el día 4 de mayo del año 1945, capitula frente a los aliados y emite un mensaje a todos los submarinos que dice así: las tripulaciones de los U-Boats, la continuación de la lucha es imposible desde las bases que nos quedan. Hombres de los submarinos, sin quebrantar vuestro marcial coraje, deponéis las armas después de una lucha heroica y sin igual. Esta frase fue seguida por un radio donde le ordenaba a los submarinos rendirse en el lugar que estén, en las condiciones que estaban, con armamento y con todos los elementos. Este mensaje fue irradiado posteriormente por los aliados, que ya tenían prácticamente todo el control de la fuerza naval que se encontraba en el mar. Algunos comandantes submarinos procedieron a hundir sus barcos y por ahí se internaron en algún país. Otros directamente se rindieron, muchos en Europa. Y 2 submarinos vinieron a la Argentina. Yo voy a hablar hoy de uno de esos 2 submarinos porque, primero, no quiero hacer el video tan largo y segundo, que la situación entre uno y otro fue totalmente distinta. Me voy a referir al Uniform 530, o más conocido como el U-530. Pero hay un hecho que quiero hablar. Pueden decir, pero esto no tiene nada que ver. Sí, van a ver que va a tener mucho que ver con el video. El 4 de julio del año 1945, 2 meses después de la capitulación de Alemania, se hunde un barco en el Atlántico, al este de Pernambuco, un crucero de la Armada brasileña, el crucero Bahía. Este barco explota y muchos inicialmente atribuyen esa explosión a que puede haber chocado con una mina o puede haber recibido un torpedo. Posteriormente, mucho tiempo después, nos enteramos de la verdad de lo que ocurrió con ese barco, y es que una mala maniobra de los artilleros en el manejo de la pólvora del barco hizo explotar la Santa Bárbara y explotó el barco. Así que el barco, con 387 tripulantes, muy pocos se salvaron. Algunos náufragos fueron rescatados por un barco inglés, pero muy pocos se salvaron de ese hecho. Pero este hecho ya vamos a ver por qué razón es importante en el transcurso de este video. Así fue que el 10 de julio, 2 meses después de la capitulación de Alemania, aparece frente a la base naval de Mar del Plata un submarino alemán en superficie. Hace señales de luces con su faro de señales y informa que se quería rendir ante la Armada Argentina. La base naval Mar del Plata destaca un oficial con una embarcación. Llega el oficial argentino al submarino, lo recibe el comandante y el comandante le manifiesta que tanto él como su tripulación deseaban rendirse ante las autoridades argentinas. De esa manera se le ordena al submarino navegar hasta dentro de la base y se lo pone en andana de un buque de guerra. Acá voy a referir un hecho que después vamos a ver qué importancia tiene. El submarino, para navegar, tiene 2 sistemas de propulsión. Uno que es diésel, con los motores diésel, que es cuando navega en superficie. Y el otro es con los motores eléctricos, que es cuando navega en inmersión.
Este submarino, navegando en superficie, entra con los motores eléctricos y no con los motores de propulsión. Llegan a la base, se les informa que son prisioneros de guerra, el comandante del buque pasa a la base en condición de detenido. Ahí se lo comienza a interrogar. Manifiesta que estando en el Atlántico Norte en patrulla, recibe la orden de rendición. Inicialmente él no la creía, luego la aceptó, consultó con su tripulación dónde se iban a entregar. Algunos habían manifestado que Buenos Aires era una ciudad importante de la Argentina porque ya tenían referencias de los marinos del Admiral Graspin, que habían sido bien atendidos, etc. Entonces deciden venir a la Argentina. El submarino había zarpado de Kiel 2 meses antes de la capitulación, es decir, que desde el momento que él zarpó hasta el momento en que llegó a la Argentina, llevaba 4 meses en navegación, que es mucho para un submarino. Al día siguiente, el capitán Mallea procede a una conferencia de prensa. La gente que circula por la calle ve adentro de la base, es decir, que la presencia de este submarino no pasó inadvertida para los ciudadanos de Mar del Plata. Así que la conferencia de prensa, el capitán Mallea aclara los siguientes puntos: que el submarino había navegado, según dicho del comandante del submarino, entre Mar del Plata, entre Miramar y Mar del Plata, que optó por entregarse en Mar del Plata, que la intención era ir a Buenos Aires, pero no lo hizo porque no tenía cartas de navegación y la navegación en el Río de la Plata era bastante complicada, que no tenía cañón, que no tenía ametralladoras antiaéreas, que no tenía torpedos, que no tenía munición del cañón, que no tenía munición de los torpedos, que habían deteriorado los cables de los equipos de comunicaciones, que no tenía el libro de bitácora. El libro de bitácora es el libro donde se registra toda la navegación hora por hora del submarino o de cualquier buque, que no tenía cartas de navegación. Las cartas de navegación son las que usan para navegar y van marcando la posición, eso tampoco las tenía, que según el comandante las habían arrojado al mar, que los motores estaban fundidos, es decir, habían hecho andar los motores sin refrigeración, agregaron además ácido en el aceite, lo que al andar produjo que los motores se fundieran. Por esa razón dije que había entrado con los motores eléctricos, porque los motores diésel los tenía fuera de servicio. Y que llamaba la atención, esto lo repiten durante muchas veces, llamaba la atención la mugre que había adentro del submarino. El submarino era prácticamente invivible, no solamente por el tiempo de navegación que tuvo, sino además por la falta de cuidado por parte de la tripulación, que se estimaba que la tripulación había tenido una insubordinación antes de llegar, que la cantidad de tripulantes era de 54, que las edades oscilaban entre los 19 y los 34, 35 años, excepto uno de 47. Vamos a aclarar que el comandante del submarino, Otto Bermund, tenía tan solo 25 años, era su primer comando, y en esas condiciones había llegado a la ciudad de Mar del Plata, a la base naval, y que todos estaban en condición de prisioneros de guerra. El U-530, Uniform 530, era un submarino relativamente moderno, era del año 1942, tenía aproximadamente 3 años, era nuevo, era de la clase 9 Charlie, 9C, tenía una eslora de 77 metros, una manga de 7 metros, desplazaba 1.247 toneladas, fue votado, como dije, en el año 1942, podía navegar con el combustible a full que tenía 11.400 kilómetros, su velocidad en superficie era de 17 nudos y la velocidad en inmersión de 7 nudos.
Bueno, aquí tenemos la gran diferencia entre el submarino y el sumergible. El submarino navega mucho más rápido en inmersión, es decir, debajo del agua que arriba del agua, en superficie. Y el sumergible, al revés, navega más rápido en superficie que en inmersión. Era un barco relativamente nuevo, repito, tenía grandes adelantos técnicos que llamó mucho la atención. Por ejemplo, los equipos de comunicación, si bien estaban deteriorados, se sabía que eran de muy alta potencia y muy avanzados. La torre era de duraluminio, por eso también el deterioro del barco por el óxido de aluminio blanco, el interior del submarino estaba muy deteriorado. Llamaba también la atención los grupos generadores que tenía para alimentar las baterías. Se consideraba que con esos generadores muy chicos podía alimentar prácticamente una ciudad regular. Eran muy pequeños en tamaño, es decir, tenía 6 tubos lanzatorpedos, lo que le permitía llevar además 21 torpedos. Por supuesto, ninguno de ellos se encontró a bordo. Entre los antecedentes de combate del submarino hay que asignarle 2 hundimientos de cargueros en el Atlántico Norte, uno de un buque noruego y otro de los Estados Unidos. Además, fue averiado un carguero de los Estados Unidos en el Caribe. Por supuesto, no con este comando, sino con comandos anteriores. Entre las preguntas en el interrogatorio que se le hacían al comandante del submarino eran fundamentalmente las siguientes. Vamos a aclarar que ya al día siguiente estaban presentes en Mar del Plata los segregados navales de Estados Unidos y de Gran Bretaña. Recordemos, Estados Unidos estaba en plena guerra con el Japón. Plena guerra con el Japón. Y era para ellos importante saber qué información tenían los alemanes sobre los japoneses. Pero la pregunta que se le hacían era la siguiente: ¿qué hizo desde el momento en que se enteró de la capitulación hasta que llegó a la República Argentina? Si había intervenido en el hundimiento del crucero Bahía, el crucero brasileño en el Atlántico Sur. ¿Qué había hecho con la munición y el armamento y los torpedos que faltaban? Sí, estas preguntas eran claves porque al no tener el libro de bitácora no se podía recrear la derrota que es el camino que había hecho el submarino entre el Atlántico Norte y el Atlántico Sur. Con respecto al Bahía, ya se sabía que no había intervenido porque el crucero Bahía fue hundido el 4 de julio y el buque submarino se entregó el día 10, es decir, no había tiempo para estar en los dos lugares a la velocidad de este barco. Sí quedaba grandes dudas y fueron muy reacios el comandante y la tripulación en responder qué habían hecho respecto de cuál era la derrota que habían seguido y qué habían hecho en ese periodo y el tema de los armamentos, es decir, ellos manifestaban que los habían arrojado al mar. Todo eso evidentemente obró en contra del comandante porque no cumplió las órdenes emanadas por el alto mando alemán en ese momento de entregar el submarino en las condiciones que se encontraba. Otra pregunta importante que se le hacía al comandante y a la tripulación es si habían desembarcado a alguna persona en algún lugar de la costa de la República Argentina. Y esto también quedaba en dudas porque faltaba uno de los botes, pero bueno, el submarino había llegado con muy poco combustible, hay que pensar la gran distancia que hay entre Europa y la Argentina, y también otra de las preguntas es si habían recibido abastecimiento en el camino. El estado de los marinos a bordo era bastante deplorable, si bien no digamos que estaban famélicos, pero se notaba la gran cantidad de días en navegación, se notaba la falta de agua, la falta de víveres. Sí se había determinado que llevaban mucha ropa y muchos cigarrillos. La Argentina había pedido a Europa la lista completa de la dotación del submarino para asegurarse que no hubiera dentro del submarino
personal que no fuera de la Armada, que fueran civiles o políticos que querían ver a la Argentina. La duda fundamental es que el armamento no lo hayan usado, se lo hayan entregado a un tercero, evidentemente. Con respecto a la posible desembarco de jerarcas nazis en la República Argentina, también un poco se descartó ese hecho. ¿Por qué? Porque el submarino zarpó de Kiel 2 meses antes de la capitulación. Entonces es muy difícil que luego de la capitulación, con el control que tenían las fuerzas aliadas, pudieran embarcar jerarcas nazis en un submarino que ya hacía 2 meses que estaba en el mar. Era muy difícil. Además, la cantidad de tripulación que tenía excedía a la cantidad normal, seguramente pensando en relevos por bajas en combate, etc. Así que también ese tema un poco fue descartado. Sí quedaban muchas dudas, pero ese tema y el tema del Bahía también fue descartado al respecto. El 14 de julio, 4 días después del arribo del submarino a Mar del Plata, la tripulación es trasladada a Buenos Aires. Trasladan toda la tripulación excepto 9 hombres, 5 oficiales y 4 suboficiales. ¿Por qué? Porque estaban todavía en Mar del Plata prestando declaración. El traslado lo hacen en 2 micros de la empresa El Cóndor, custodiados por vehículos y personal de la Armada. Y son alojados en el Hotel de los Inmigrantes. El Hotel de los Inmigrantes se encuentra en Dársena Norte, ahí para los que no conocen, donde está el buquebús. Ahí estaba el apostadero naval y el arsenal naval Buenos Aires. Bueno, se aloja a todo este personal en ese lugar. El 16 de julio, la Cancillería argentina recomienda al Poder Ejecutivo que el submarino y todo lo actuado se entregue a los Estados Unidos y a Gran Bretaña. Posteriormente, el Poder Ejecutivo aprueba esa moción y se le avisa a los Estados Unidos, a los aliados, que le iban a entregar el submarino, lo actuado y al personal que estaba como prisionero de guerra. El 20 de julio, 10 días después, reciben la visita de varios agregados navales que van a inspeccionar el submarino porque evidentemente a todos les interesaba ver cuál era la tecnología que utilizaba la Armada alemana. Y acá vuelvo a ser reiterativo, pero a los agregados navales le tuvieron que poner overoles, porque era tanta la suciedad y la mugre que tenía el barco que se ensuciaban toda la ropa. A pesar de que la Armada Argentina había hecho una limpieza general del barco, era imposible terminar de limpiarlo en ese tiempo. Así que tal era la suciedad y la mugre que tenía ese submarino. El 21 de julio se traslada todas las personas que estaban en el Hotel de los Inmigrantes a la isla Martín García. Ahí la isla Martín García, la Armada tenía una base donde tenía la escuela de marinería y de esa forma se los detiene en ese lugar a la espera del traslado definitivo al lugar que dispusieran las fuerzas aliadas. Mientras tanto, los Estados Unidos destacan 2 aviones para trasladar a estas personas a los Estados Unidos y trae unos 30-40 personas para acondicionar el submarino para llevarlo a los Estados Unidos. Así que el 28 de julio el submarino es trasladado por el remolcador ONA de la Armada Argentina a la base naval de Río Santiago. La base naval de Río Santiago está ubicada en la zona de La Plata. Ahí la Armada tenía una base naval con talleres y el traslado fue acompañado y custodiado por 2 buques de la Armada con capacidad antisubmarina. ¿Por qué? Porque se podía prever que hubiera otro submarino que pudiera atacar a este y hundirlo. Ante esa situación, la Armada destaca 2 buques antisubmarinos
de la flota de mar para acompañar al remolcador Orona que trasladaba a remolque el submarino. Recordemos que el submarino ya no tenía posibilidades de propulsión propia. El personal, definitivamente, del U-530 es trasladado a los Estados Unidos y luego a Europa, un campo de concentración a disposición de los ingleses, cosa de lo que ellos no querían era caer en manos de los ingleses. Comentarios y cartas posteriores que se conocen añoraban significativamente el trato recibido en la República Argentina. El submarino fue reacondicionado, fue reparado, fue pintado y el 12 de septiembre parte rumbo a Boston, a Port London, en los Estados Unidos. El traslado se hace en 3 etapas: Buenos Aires-Río, en Brasil, Río-Trinidad, Trinidad-Boston. Aquí tengo que informar que el traslado fue bastante accidentado. Primero porque los brasileños no seguían convencidos de que este submarino era el que había hundido el Bahía, así que fueron a inspeccionarlo. Luego, en un momento, Gran Bretaña y Rusia también inspeccionaron el submarino porque cada uno habían arreglado después de la guerra que cada uno se quedaba con alguno de los submarinos. Al final se lo quedó Estados Unidos. Bueno, así después el submarino no navegaba, hubo que remolcarlo. Para eso, cuando salió de Buenos Aires, fue acompañado por un remolcador de mar, el Cherokee, un ATF-66 de la Armada de los Estados Unidos, que fue de apoyo, porque iban los 2 submarinos, ya vamos a hablar del otro, y por momentos hubo que remolcarlo porque las reparaciones no habían sido suficientes. Así que zarpando el 12 de septiembre, llegaron el 12 de octubre a Boston. El submarino fue desarmado, fue totalmente inspeccionado por los Estados Unidos y finalmente el 28 de noviembre del año 1947 fue hundido con un torpedo en el Atlántico Norte, cerca de Port London, donde estaba. La tripulación fue puesta en libertad a mediados de 1946, añorando por supuesto lo que habían vivido en la República Argentina, de acuerdo a cartas y notas de la época. Al fallecer el capitán Mallea, que fue uno de los que más estuvo con ellos, la esposa del capitán Mallea le devuelve a través de la embajada a Otto Bermund la bandera que le había entregado en reconocimiento y agradecimiento y los distintivos de submarinista. Mientras estuvieron detenidos en los Estados Unidos, en el caso particular de Otto Bermund, el comandante del submarino, se lo hacía charlar con otros integrantes de otros submarinos, otros comandantes, y se les colocaban micrófonos porque siempre la duda era si habían llevado gente, jerarcas nazis, a algún lugar y poder obtener más información de la que ya habían obtenido. Hay dos temas que no puedo dejar de hablar. Uno es si llegaron jerarcas nazis en submarinos. Yo pienso que no. Yo pienso que el grueso de los submarinos que estaban en el mar lo estaban antes de la capitulación de Alemania. No creo que haya habido civiles a bordo que hayan aguantado 3, 4, 5 meses o 6 meses en el mar. Además no hay registros. Hay muchos que hablan sobre este tema. Bueno, harán su negocio, me parece que es un negocio, pero no, yo estoy convencido que no hay indicios al respecto. A mí me pueden demostrar, hay muchas cosas en las redes sociales donde te demuestran que una vaca termina siendo igual que un conejo, y no es. Pero bueno, empiezan a hilar cosas y termina que la vaca es igual al conejo. Es decir, yo creo que no. Los que pudieron haber entrado, que yo no lo niego, ese es otro problema, deben haber entrado por redes normales, por tránsito en buques normales, por los puertos, con nombres falsos, etc. No creo que haya habido de este tema.
Por supuesto, después de la llegada del U-530, empezaron a verse, mejor dicho, no empezaron a verse, la gente empezó a ver submarinos por todos lados. Empezó a ver submarinos en San Clemente del Tuyú, en la Patagonia, en todos lados había submarinos. La Armada, independientemente de eso, estableció puestos de vigilancia en las costas, destinó a la flota de ríos a navegar por la zona, la flota de mar también, y no encontraron absolutamente nada. Había gente que decía que veía el submarino en superficie y luego se sumergía. Bueno, pensemos que las costas de Buenos Aires no dan para que un submarino se sumerja. Para que un submarino se sumerja se necesita muchísima profundidad, no solamente la altura del submarino, no es tan fácil. Entonces no es posible que haya habido submarinos. La Armada lo buscó y no los encontró. No soy partidario de eso. Vuelvo a repetir, si alguien quiere hacer su negocio hablando de este tema, es un tema de cada uno. Yo personalmente opino que no, me pueden en los comentarios decir lo que quieran. Yo no tengo ningún problema, no me voy a ofender que no coincidan con mi postura. Así como están los de las posturas que dicen que hay, yo digo que no. ¿Y por qué digo que no? Porque no hay nada que lo demuestre. Vuelvo a repetir, si yo tengo que demostrar que una vaca es igual que un conejo, lo puedo hacer por un montón de factores. Pero, a ver, la vaca no es igual que el conejo. Así que, al respecto, quería poner en claro esta situación. Se dice que hay submarinos hundidos, etc. Nunca nadie encontró absolutamente que casas en los campos con equipos de comunicaciones donde no hay ni siquiera un cable de electricidad. A ver, no me cierra nada. Entonces, vuelvo a repetir, esta es mi postura. Aquí he cumplido con informarles cómo fue esta situación. Espero que la hayan interpretado, que les haya gustado, que les haya aclarado este tema. Muchos quizás no lo conocían, bueno, ahora lo conocen. Ese es el objeto del canal. Muchas gracias a todos por acompañarme, muchas gracias a todos por suscribirse. Repito, suscríbanse en el canal, nos hace muy bien.